Bueno, chicos, esta última materia es la materia de física. La física que vamos a ver es física clásica o física elemental. Permítanme. Pero realmente es la física, es una física muy sencilla. Por ejemplo, nosotros ya vimos estática, que es una de las tantas ramas de la física. Entonces, en esta física clásica vamos a ver prácticamente leyes de Newton, leyes de Maxwell, todas las leyes que explican el comportamiento de la naturaleza. Vamos a ver lo más simple. Yo creo que ya tienen muy claro cuáles son las principales leyes físicas, pero no vamos a ver nada realmente complejo. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son los fundamentos de la física, una breve introducción a la física y un poquito de la historia de la física. Posteriormente vamos a ver temas sencillos como leyes de Newton, sistemas de unidades, unidades de patrón, cuestiones básicas del estudio de la física, medidas básicas. Bien, yo creo que todos sabemos lo que es la física. Yo creo que a estas alturas ya tenemos muy en claro que la física es una materia que trata de explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Desde la prehistoria, desde que el hombre existe, el hombre ha tratado de explicar lo que ocurre a su alrededor, cada uno de los fenómenos, tanto físicos como químicos y biológicos que ocurren en la naturaleza. Por lo tanto, como la física es una ciencia que en cierta manera explica lo que sucede en la naturaleza, se le llama a la física una ciencia básica o una ciencia exacta. Existen ciencias básicas, ciencias exactas, también se les llama, y existen ciencias aplicadas y ciencias sociales. Las ciencias básicas, como lo son la física, la química, la biología, son ciencias que funcionan como base en la utilización de otras ciencias. Sin la ayuda de las ciencias básicas, otras ciencias no podrían explicarse o no podrían utilizarse. Normalmente las ciencias básicas lo que hacen es buscar conocimiento, buscar leyes, buscar estatutos que aseguren que las cosas suceden de la misma manera una y otra vez y que explique la naturalidad y la lógica de las cosas. Entonces, eso es lo que hace la física. Ahora, la física estudia la composición de la materia, pero sin meterse en sus cambios de estado, a diferencia de lo que hace la química, que estudia la materia, pero a un nivel molecular, analizando cómo ésta va cambiando. La física no estudia sus cambios ni estudia la materia a nivel molecular, sino que lo estudia de una manera más general. Desde que el hombre existe, el hombre ha tratado de explicar lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, anteriormente el hombre relacionaba mucho la física con fenómenos o con cuestiones espirituales. Por ejemplo, anteriormente, cuando empezaron a descubrir el fuego y se dieron cuenta de que al hacer fricción y ejercer una chispa, y al haber el oxígeno se genera lo que es el fuego, surge una llama. Entonces, anteriormente, este es un fenómeno tanto físico como químico. En un principio, como el oxígeno combinado con la chispa hacía que dieran fuego, por ejemplo, la madera, ellos decían que en el ambiente o que alrededor de las cosas había una especie de espíritu llamado flogisto, así le llamaban, tiene flogisto, que era una especie de espíritu que hacía arder las cosas. Entonces ellos relacionaban la física y la química con la espiritualidad.
Entonces se considera, así descubrieron posteriormente el oxígeno y se dieron cuenta que no se llamaba flogisto, que era oxígeno que había en el ambiente y que era natural que haber una chispa o una fricción surgiera fuego. Pero es un ejemplo de cómo el hombre desde el inicio empezó a explicar estas cosas y a lo mejor al principio lo empezó a hacer de una manera errónea y posteriormente se fue dando cuenta de que todo tenía una explicación lógica y natural. A pesar de que hoy en día las ciencias básicas no están directamente relacionadas con la espiritualidad, tampoco están en contra. Una persona culta puede ser religiosa y puede creer en leyes físicas, científicas y naturales de la vida, porque te tratan de explicar la vida de la manera más natural posible. Entonces, a lo que voy es que la física existe desde que el hombre existe, porque desde que el hombre existe, ha tratado de explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor. Ahora, el estudio de la física se divide en tres grandes ramas. La física clásica, que es la que vamos a estar estudiando, la física moderna y la física contemporánea. La física clásica son los postulados que hoy en día son los aceptados rigurosamente. La física moderna tiene ciertos postulados, como la ley de la relatividad de Einstein, que a pesar de que tiene muchos años, hay quienes aún no la aceptan. O, por ejemplo, lo relacionado a la mecánica y a la física cuántica, que hay para quienes, que aún hay personas para quienes la física cuántica o la mecánica cuántica es una locura. Por eso se le llama física moderna, porque surgió desde 1905, que Einstein la desarrolló, pero no es una ciencia completamente aceptada y es algo que sigue en estudio, que faltan algunos eslabones para comprobarlos. Lo realmente aceptado rigurosamente hoy es la física clásica, que ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno. Y posteriormente la física contemporánea, que se sigue estudiando, que es una especie de física aplicada a las nuevas tecnologías que hoy vamos desarrollando. Sí, todas las ciencias tienen que irse actualizando, no se pueden quedar estancadas. Entonces, con el aumento de la tecnología, la física ha tenido que irse actualizando. Claro, las leyes son siempre las mismas. Bien, aquí tenemos el concepto de física. La física es una ciencia que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. Es una ciencia que se basa en el método de la observación y mediciones. ¿Qué haces? Una observación, creas una hipótesis, la compruebas y posteriormente estableces un postulado, que es el método científico aplicado a las ciencias básicas o a las ciencias exactas. El objetivo de la física es desarrollar teorías físicas basadas en leyes fundamentales que nos permitan describir el mayor número posible de fenómenos naturales con el menor número posible de leyes físicas. ¿Por qué con el menor número posible de leyes físicas? Porque se trata de ser siempre objetivos y de estudiar las cosas de la manera más simple. Entonces, entre sea una menor cantidad de leyes, es más fácil explicar lo que sucede. No tenemos que tener una gran cantidad de leyes físicas para tener una mejor explicación, sino que se busca que siempre sean la menor cantidad de leyes físicas. Ahora, dentro de la física clásica, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Vamos a estudiar mecánica. Ya vimos una parte de la mecánica que si recuerdan el cuatrimestre pasado, vimos que la estática es un derivado de la mecánica, a la par con la dinámica. Entonces tenemos la mecánica, que incluye la estática y la dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos y sus estados de reposo. La termodinámica, que estudia el calor y la fuerza. La mecánica ondulatoria, que estudia el movimiento de aquellos fenómenos naturales que se generan a través de ondas, como la luz ultravioleta, que llegan a través de ondas, que no la percibimos, pero que nos daña a través de ondas. La óptica, el electromagnetismo y lo que es la electricidad y el magnetismo. Esto es lo que estudia la física clásica. Esto es lo que está establecido ya por leyes
bien concretadas y lo que vamos a estar viendo en todo este temario. Ahora, de lo que hablábamos anteriormente, la física moderna. Dentro de la física moderna encontramos la física, por ejemplo, de partículas, que estudia los átomos o la estructura de la materia, pero a un nivel muy, muy pequeño. Y también estudia lo que es la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. ¿Saben lo que es la teoría de la relatividad? Yo creo que todos la hemos escuchado, ¿no? Bien. Ahorita voy a poner un video, espero que se vea. Déjenme checar. Pero a grandes rasgos, la teoría newtoniana, que es lo que engloba en la física clásica, las principales leyes de la física clásica son las leyes de Newton. Establece que el espacio y el tiempo son absolutos. Y Newton, por ejemplo, asegura que si el Sol no existiera o si el Sol se destruyera, inmediatamente todo el sistema solar se cae por el efecto de la fuerza de gravedad, porque entonces no habrá fuerza de gravedad y todo se cae instantáneamente. En cambio, Newton, con su teoría de la relatividad, establece que el espacio y el tiempo son relativos y que todo el espacio y el tiempo está como en una especie de malla, que en caso de que el Sol no existiera, no vamos a desaparecer instantáneamente, sino que se va a ir hundiendo como en una malla hasta alcanzar. Pero el espacio, él asegura que el espacio y el tiempo son relativos, que no son completamente absolutos, que pueden ir cambiando. Si no me explico bien, ahorita les voy a poner un video. A Einstein, con esta teoría de la relatividad que estableció desde 1905, lo han tachado como el científico más loco en la historia. Entonces, ahorita les voy a poner el video que espero que se reproduzca. Es un video bien sencillo que trata de explicar a grandes rasgos lo que es la teoría de la relatividad de Einstein. Permítanme. Bien, ahorita se los muestro porque como se me está guardando la grabación de la clase anterior, se me hizo lento el internet. Entonces, ahorita les muestro el video. Bien, continuamos. La física, entonces, la física clásica y la física moderna todavía van un poquito en contra de las leyes newtonianas, contra las leyes de Einstein, pero es un objeto de estudio de la física moderna. Después tenemos la física contemporánea, que es una especie de la física clásica adaptada a la actualidad o a las nuevas tecnologías. Estudia, por ejemplo, la física contemporánea, la termodinámica fuera de equilibrio, la mecánica estadística, que es una especie de ramas de la física combinadas con otras ramas. Pues tenemos, por ejemplo, sistemas complejos como la sociofísica, econofísica, que si se dan cuenta son ramas o ciencias aplicadas relacionadas directamente con la ciencia básica de la física. Física mesoscópica, que estudia puntos de la materia muy diminutos o muy pequeños, y la nanofísica, que estudia el comportamiento de los materiales, pero a una escala muy, muy pequeña. Bien, respecto a la historia de la física,
Como les dije anteriormente, la física existe desde que existe el hombre. Imagínense, por 1400 años el hombre pensó que la Tierra era plana y posteriormente por 1400 años pensaron que la Tierra era el centro del universo y que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Entonces poco a poco fueron descubriendo y la física fue avanzando, pero se considera que la física se desglosó y creció hasta lo que hoy tenemos a partir del siglo XX. Fue cuando la física despegó y logró avanzar a pasos agigantados. Vamos a ver los puntos más importantes de la historia de la física, porque realmente son muchas aportaciones y nunca terminaríamos, pero entre los puntos más importantes, en el siglo XVI, Galileo hacía una gran serie de experimentos y Galileo fue quien en realidad descubrió la ley de la inercia, pero no hizo el postulado. La ley de la inercia es la primera ley de Newton que vimos en estática, la que nos dice que si sobre un sistema de fuerzas no hay una fuerza externa que actúe sobre él, que sea capaz de que la sumatoria de fuerzas sea mayor a cero o menor a cero o sufra un cambio, entonces un cuerpo no va a experimentar movimiento. Esa es la ley de la inercia. Entonces, el primero que la descubrió fue Galileo en el siglo XVI, pero no hizo el postulado, sino que fue hasta el siglo XVII que Newton, ya en base a los estudios que había hecho Galileo, desarrolló este postulado y creó las tres leyes de Newton. La ley de la inercia, la segunda ley, ¿se acuerdan cuál es la segunda ley de Newton? No. La vimos en métodos numéricos hace rato. Es la ley del movimiento, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, que a un cuerpo, el movimiento que va a presentar un cuerpo va a ser directamente proporcional a la fuerza que sea aplicada sobre él y de acuerdo a la masa que tenga el objeto. La tercera ley de Newton es la ley de la acción y la reacción, de cómo por el efecto de gravedad siempre va a existir una reacción en el sentido contrario al que se aplique la fuerza. Esas son las principales tres leyes de Newton que rigen el movimiento en la Tierra. Después, en el siglo XIX, se desarrollaron avances en electricidad y magnetismo, que es cuando Maxwell desarrolló las cuatro principales ecuaciones del magnetismo, que hasta la fecha son leyes muy importantes en este ámbito o en este sector. Después, en el siglo XX, es cuando les comento que la física se desarrolló mucho, muy plenamente. Y, por ejemplo, en 1904 surge lo que es el primer modelo del átomo. De 1905 a 1915, Einstein desarrolló lo que es la teoría de la relatividad. Y como les digo, Einstein se cataloga como el científico más loco de la historia. En 1911 se desarrolló lo que es el núcleo atómico. En 1925 comenzó el estudio de la mecánica cuántica, que ahorita también en un video les voy a mostrar qué es. Y en 1954 surgió el modelo estándar de lo que son las partículas. Ahora, entre los principales precursores o científicos que hicieron aportaciones a la física tenemos esta lista. Claro, son muchos más, pero estamos hablando de los más importantes. Euclides, por ejemplo, fue Arquímedes sentó las bases de la estática y la hidrostática. Euclides fue el que dijo que la física se podía relacionar directamente con las matemáticas. Aristóteles fue quien estableció que la Tierra era, que vivíamos en un mundo geocéntrico, es decir, que la Tierra era el centro del universo y se consideró los postulados de Aristóteles durante 1400 años, se creyó que nosotros éramos el centro del universo. Newton, por ejemplo, desarrolló las leyes básicas de la física clásica. Einstein con sus
teoría de la relatividad y mecánica cuántica, y así cada uno de ellos fueron realizando ciertas aportaciones que quizá no todas hasta la fecha son vigentes porque posteriormente se han ido actualizando. Por ejemplo, durante 1400 años estaba demostrado que la Tierra era el centro del universo y era una ley física, que así lo creían y así estaban seguros. Posteriormente, se establecieron Einstein que la Tierra no era el centro del universo, sino que los planetas giraban en realidad alrededor del Sol, y quizá en un principio lo tacharon de loco, pero al final tuvo la razón. Entonces, todas estas personas han hecho en cierta manera aportaciones que sean vigentes o no estén vigentes las leyes. Son aportaciones que dentro de la física han sido muy relevantes y han cambiado el rumbo de la humanidad o el punto de vista con respecto a la naturaleza y con respecto al mundo donde vivimos de la humanidad. Sin embargo, se sigue trabajando en la física, se siguen buscando leyes, se sigue estudiando la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad. Porque el hombre tiene únicamente 100 millones de años en esta Tierra y estamos hablando de que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces, relativamente el hombre tiene muy poco viviendo en la Tierra. Y seguimos buscando explicaciones a las cosas o a las situaciones que vivimos en la naturaleza. Y estamos cambiando el ciclo de vida de las cosas por el deterioro que estamos haciendo. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en la física clásica, en las leyes que están comprobadas, que están bien concretadas, pero sí es importante que de repente lean acerca de lo que es la física moderna y acerca de lo que es la física contemporánea, para que aprendan, para que se documenten, para que vean cómo las ciencias básicas siguen en constante estudio, siguen buscando postulados, siguen buscando una explicación clara a las cosas, porque nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de mejorar y de analizar todo lo que hay detrás de las cosas que parecen normales, que parecen naturales o que parecen sencillas. Hay una gran cantidad de cosas que quizá aún no conocemos o que quizá podemos representar de una manera más objetiva o más clara. Bien, voy a ver si ya puedo poner el video. ¿Tienen algún comentario hasta este momento, muchachos? Oh, no. Ya. Bien, aquí ven la pantalla del video, ¿verdad? Perfecto. Sí. Nuestra forma de entender el universo tiene un antes y un después de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Gracias a ella fue posible explicar desde el origen del universo y la órbita de los planetas hasta los agujeros negros. Su teoría también tuvo aplicaciones prácticas. Bien, como estoy grabando... Como la invención del GPS. De hecho, fue una idea tan revolucionaria que es difícil compararla con cualquier otra teoría de la historia del conocimiento científico. ¿Pero de qué trata la teoría de la relatividad general? Cuando Einstein la publicó en 1915, la física llevaba 200 años regida por las leyes de Isaac Newton. Su reinado científico era fuerte, a pesar de que había algunos aspectos en los cuales sus leyes no eran del todo exactas. Esto pasaba, por ejemplo, con la gravedad, esa fuerza que según Newton nos mantiene sobre el suelo de la Tierra y hace que los planetas se muevan alrededor del Sol. El concepto funcionaba muy bien para los fenómenos terrestres, pero no a escala planetaria. Aún así, en aquel entonces, Newton era un intocable, no para Einstein. Él lo que hizo fue plantear uno de sus famosos experimentos imaginarios para explicar por qué Newton estaba equivocado. La idea era esta: si los planetas se mueven alrededor del Sol, solo atraídos por la fuerza de la gravedad, ¿qué pasaría si de repente el Sol desapareciera por completo? Según Newton, los planetas dejarían sus órbitas al instante.
Pero Einstein creía que la luz era lo más veloz del universo, más que cualquier cuerpo con masa, más que la gravedad. La luz del Sol tarda 8 minutos en recorrer los casi 150 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandone su órbita antes de que los terrícolas dejen de ver al Sol brillar? Es aquí donde aparece la genialidad de Einstein. Primero que nada, imaginó las 3 dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo juntas y le llamó espacio-tiempo. Luego demostró que ese espacio-tiempo no es simplemente un escenario donde la física sucede. Es en verdad un protagonista. Piénsalo así. Imagina que el espacio-tiempo es como una especie de cama elástica. El Sol, por ser una estrella tan masiva, es como una bola pesada que al ser colocada sobre esa cama elástica hace que la tela se curve. Ahora, la Tierra y los otros planetas del sistema solar, por ser más pequeños, son como pelotas más ligeras. Entonces, cuando uno lanza una de ellas sobre la cama elástica, la pelota no avanza en línea recta. Lo que le pasa es que sigue la deformación o curva que esa gran bola pesada provocó en la tela. Lo que esta metáfora ayuda a ilustrar es que, según la teoría de la relatividad general, el Sol es un cuerpo tan masivo que obliga a los planetas a seguir la deformación que él mismo provoca en el tejido del espacio-tiempo. Volvamos entonces al escenario hipotético de qué pasaría si el Sol desapareciera. De acuerdo con Einstein, su desaparición formaría una ola gravitacional que viajaría hasta los planetas a la misma velocidad de la luz. Por lo tanto, dejaríamos de ver al Sol brillar al mismo tiempo en que la Tierra perdería su órbita. Palabras más, palabras menos, lo que Einstein planteó es que los planetas no orbitan alrededor del Sol por la gracia de la fuerza de la gravedad, sino por la propia geometría del espacio-tiempo. O sea, nos mostró que estábamos viendo el universo entero de la forma equivocada. Claro que no toda la comunidad científica estuvo de acuerdo con él. Al fin y al cabo, no muchos estaban dispuestos a que un treintañero destronara a Newton. Tuvieron que pasar 4 años para que la teoría de la relatividad general fuese probada con un experimento práctico. Solo entonces, la teoría logró total aceptación y convirtió a Einstein en el físico más famoso del mundo. Pero en realidad hizo también algo más. Lo transformó en el ícono del genio loco que no teme a pensar distinto. Si tienen algún comentario. Bien, espero que no se haya visto muy cortado. Esa es en resumidas cuentas la teoría de la relatividad de Einstein, que ya está aprobada, pero que en cierta manera va un poquito en contra de lo que establecía Newton, pero al final es una ley que ya está aprobada. Lo que sigue en estudio es lo referente a la física cuántica. Pero bien, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la física clásica, pero como les comento, investiguen y lean un poquito, vean videos acerca de lo que es la teoría de la relatividad y la física cuántica. Es algo muy interesante, que yo creo que se van a interesar mucho en eso. Bueno, chicos, hasta aquí los voy a dejar. Ya posteriormente, la próxima semana, nos vamos a ver en lo que son los sistemas de unidades, algunas leyes y postulados esenciales en cuestión de la física. Les comento, esta materia no va a estar tan complicada en cuestión del análisis matemático numérico porque son leyes muy básicas, ¿sale? Bueno, hoy no tenemos tarea de nada más lo de matemáticas, pues son los ejercicios propuestos que les mandaré en su resolución el día miércoles para que le vayan practicando. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? No, Gracias. Bueno, pues que tengan bonito día. Espero que hayan tenido un buen primer día de clases. Espero que sea un cuatrimestre muy enriquecedor en cada una de las materias que van a estar llevando, ¿sale? Bueno, nos vemos. Que tengan bonito día. Igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego.